Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es William de Jesús Narváez Cuadra. Hermanos, pues les hablo por la gran necesidad que hay a nivel mundial en estos días, sabiendo que la sede de la palabra de Dios es una de las más importantes que hay ahorita, sabiendo con tantas dificultades, tantas formas de vivir nuestra vida, que aún en la humanidad no lo han podido acomodar por tantas diferencias que hay entre nosotros mismos, si somos chinos, si somos blancos, si somos negros. Pero en realidad las cosas, hermanos, que todos somos creación de Dios, todos somos humanos, el cual en el plan de Dios desde el principio de la creación de este mundo ha sido que la humanidad pues viva de una manera bien, que viva de una manera verdaderamente de salvación y vida eterna, el cual, hermano, Satanás, el diablo, Dios lo reprenda en esta hora, pues ha entorpecido los planes de Dios desde el principio. Y lo que Satanás quiere, Dios lo reprenda en esta hora, hermano, es que todos nosotros los humanos tengamos un fin que sea difícil para nuestra vida. Es el hecho, es la razón la cual verdaderamente vino el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios, hermano, ya en esta era de que ya vivimos nosotros los humanos, ya con más tecnología y con tantas cosas más, es, hermanos, que llegue un plan de Dios a nuestra vida, que es el plan de salvación a nuestra vida, a nuestra alma. Dice que la palabra de Dios, que Él llegue y toca, dice, si alguien abriera la puerta, dice, Él entraría y cenaría con Él. El propósito de Dios en nuestra vida, hermano, es de alcanzar la salvación, que alcancemos el amor, que alcancemos la paz, que alcancemos la misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, que hay promesa de Dios, dice su palabra, que si nosotros aceptamos su palabra, dice que nosotros y nuestra casa serán salvos, dice su palabra de Dios. Hermanos, pues no dejando recordar, Romanos 5, versículo 1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando Dios dice eso, cuando la palabra de Dios nos manda y nos dice eso en Romanos, hermano, es que verdaderamente hay un Dios en los cielos, hay alguien allá arriba que nos mira, que nos oye, que nos tiene paciencia, que nos da amor, que nos ayuda, que nos tiene aquella hermosura para darnos a cada uno de nosotros, que nos ayuda a seguir adelante, que nos ayuda verdaderamente en nuestros caminos difíciles, en esos caminos verdaderamente que en veces no tenemos salida, en veces miramos que estamos encabonados. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, su Espíritu Santo, nos ayuda, hermano, a salir una salida, a buscar un desahogo, a encontrar un escalón más para poder, donde estábamos atollados, poder brincar ese obstáculo. El propósito de Dios en la vida humana es que la humanidad tenga salvación y vida eterna, que nosotros los humanos podamos comprender que lo que Dios quiere nada más es que podamos vivir una vida sana, que tengamos una vida plena, que podamos vivir una vida en santidad, en amor, en mansedumbre, en templanza, sin envidia, sin odio, sin rencores, sin tantas maldades que hoy en día se producen en tantos lugares y dificultades que hay en la vida. Pero Dios lo que quiere, hermano, más que todo es que nosotros podamos reconocer que hay un Dios en los cielos, el cual ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, más no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, hermano. Dios nos dice en Pedro, en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, Dios lo que ha querido siempre es lo mismo. Dios quiere que el hombre sea salvo, que el hombre, hermano, en medio de estas dificultades que hay hoy en día, a nivel mundial, hermano, hay guerra, hambre, terremotos, pestilencia, huracanes, hermano, hay de todo, ahorita hay de todo a nivel mundial, pero sabiendo ante todo que en todas las dificultades Dios siempre nos va a ayudar, Dios siempre nos pone la salida, Él siempre pone, hermano, esa oración, ese ayuno, Él siempre pone, hermano, esa esperanza en nuestra vida, en nuestra alma,
para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida santa, una vida llena de reconciliación en nuestra vida, en nuestra alma, que podamos reconocer, hermanos, así como dice su palabra, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice su palabra. Dios nos pone en alto, hermano, a nuestra vida, a nuestra alma. Dios siempre ha puesto al hombre, a la mujer de Dios, a los jóvenes de Dios, a los niños de Dios. Siempre Dios lo pone en alto, a esos ancianitos, a esas ancianas, mujeres, hombres ancianos que hay con bastones, van a la iglesia a diario, que van buscando el rostro de Dios. Dios lo que quiere, hermanos, que nosotros podamos salvar nuestra vida espiritual. Esa es la razón, hermanos, que Dios siempre se ha encargado y Dios siempre ha buscado, hermanos, que nosotros tengamos la vida, que nosotros podamos ver más allá de nuestra vista, que nosotros podamos entender lo que es la espiritualidad en nuestra vida, que nosotros podamos entender, hermanos, la magnitud de Dios en nuestra vida espiritual, recordando, hermanos, que tantos días difíciles que hay, tantas cosas malas que hay a nivel mundial, hermanos, sabiendo, hermanos, que mucha gente o muchas personas dicen que Dios viene y nunca vino. Pues le voy a recordar, hermano, y les voy a decir esto: nosotros sabemos el día que nacemos, más no sabemos el día que vamos a morir. Por esa razón, para todos nosotros los cristianos hay promesa de Dios en nuestra vida, y para nosotros todos los cristianos un día de vida es un día de victoria. Un día de vida para nosotros, hermanos, es algo grande en nuestra vida espiritual, porque sabemos quién es Dios, sabemos que somos de la muerte, que en cualquier momento viene, y pues como sabemos que en cualquier momento la muerte nos sorprende, hermanos, esa es como la venida de Cristo para nosotros los cristianos, que debemos de estar preparados, que debemos de estar como esa novia ataviada completamente, esa vestidura blanca, sin arruga y sin mancha, como dice en Apocalipsis. No debemos de estar seguros, hermanos, que en cualquier momento o viene Cristo o nosotros partimos de esta tierra. Y si nosotros estamos en medio de dificultades, si nosotros estamos en medio de errores, nosotros estamos en medio, hermanos, de cosas que no nos convienen como cristianos, nosotros sabemos muy bien que nos quedamos, no podemos partir a la tierra prometida, como dice su palabra. Por eso nosotros debemos estar seguros, debemos de batallar y de estar seguros que lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es para Dios, y que estamos viviendo por una salvación, el cual dice su palabra que no se compra con dinero, sino que gratuitamente se compra con solo el poder y la misericordia de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús, los que andamos conforme. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Hermano, eso es lo que Dios quiere, pues que nosotros andemos verdaderamente conforme a su Espíritu, que hagamos la voluntad de Dios, que hagamos verdaderamente lo que Dios quiere en nuestra vida y en nuestra alma, que verdaderamente hagamos que nosotros hagamos, hermano, ese enlace, como le dijera yo, esa conexión entre Dios y los hombres. Recordando, hermano, que Dios ha hecho tantos pactos con los hombres, y en diferentes espacios de la vida, hermano, todo eso se rompió porque los hombres, nosotros no quisimos enderezar nuestros caminos. Pero ahora estamos bajo una gracia. Ahora vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado, dice su palabra, el que derramó su vida, el que derramó su sangre, el que dio su vida, al cual atravesaron, dice, sus costados, pies, sus manos. Aquel hombre, hermano, que aún estando en la cruz dijo: Señor, perdón, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el mismo Dios de ayer, hoy y de los siglos, y el Dios que nosotros hoy mismo alabamos, hermanos, es el mismo Cristo Jesús, es el mismo Dios, su mismo poder es el que nos guarda y nos cuida en todo momento. Ese mismo Cristo, hermano, nosotros nos pide que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo en el Evangelio, que miremos, hermanos, que no todo lo que mira es oro, como dice su palabra, sino, hermanos, que debemos de ver verdaderamente que lo que estamos haciendo y estamos actuando es conforme a la misericordia de Dios. La tecnología es mala, no es mala. Toda la ciencia es mala, no es mala la ciencia. El problema, hermano, es cómo usamos en vez de las cosas. El método también de esto que yo estoy aquí hoy, hermano, es porque verdaderamente yo miro como no muy bueno todo lo que es el Facebook, todo lo que somos Instagram y todas esas cosas más, que verdaderamente aún nosotros los cristianos nos metemos en cosas que no nos convienen, abrimos páginas que verdaderamente no edifica a un cristiano, que en ese momento Dios viniera, pues creo que lamentablemente los quedaríamos. Hermano, yo no digo que sea malo cualquiera de estas páginas.
El problema es el contenido, lo que nosotros miramos o lo que nosotros caminamos haciendo en esas páginas. Si nosotros lo ocupáramos para nuestra propia familia, si nosotros lo ocupáramos para educación, si nosotros lo ocupáramos para cosas que verdaderamente edifican nuestra vida, perfecto, está bien. No digo que todos lo hacemos, pero la mayoría, hermanos, esto le pasa como una curiosidad al gato. El gato mató a la curiosidad. ¿Por qué es la razón de este video, hermano? Que verdaderamente pongamos conciencia en nuestra vida, que ya dejemos esas páginas que no nos convienen, esas cosas, hermanos, en internet que verdaderamente no sirven para nada. Yo de antemano felicitaría y felicito, Dios bendiga, Dios los guarde a todos aquellos hermanos que hagan caso y le den like a este video, que sea visto por cada uno de ustedes y que metemos nuestra conciencia que verdaderamente lo que nosotros hacemos y lo que nosotros debemos de hacer es de buscar la gracia de Dios, que debemos de ver verdaderamente el rostro de Dios, que debemos de practicar la gracia de Dios y que si está la oportunidad de estas páginas en internet, sea para decirle a un hermano, Dios te bendiga, seguir adelante, Dios te guarda, para mandarle un mensaje cristiano, para mandar una oración, para hacer enlaces cristianos con muchas personas. Para eso sería esto, pero no para andar con cosas, hermanos, que no nos convienen, que no edifican a todos. Recordando, hermanos, que el Evangelio de Dios viene gratuito, dice Isaías capítulo 51, versículo 1. Dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a la agua, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dice su palabra, dice más abajo, dice el 2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, dice su palabra. Hermano, Cristo eso es lo que quiere. Sabiendo, hermano, que la palabra de Dios no se puede comprar, la salvación no se puede comprar, la sanidad no se puede comprar, el hecho de estar en el Evangelio no se puede comprar. Dice la palabra que no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de cada uno de los que ya estamos en el Evangelio. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros, hermanos, y esa es la razón, esa es la razón, hermanos, que nosotros debemos de estar seguros que tenemos una salvación gratuita, una salvación que ya está dada y está hecha. Pero depende de nosotros los cristianos, depende de nosotros mismos hacer lograr que esta promesa, este amor, esta bondad de Dios, que sea escrito nuestro nombre en el libro de la vida, va a depender de nosotros los cristianos. Ese pacto grande cuando nosotros venimos y reconciliamos con el Señor o aceptamos al Señor por primera vez, dimos el paso del bautismo en nuestra vida, hermano. Todo eso son sellos y principios y razones del Evangelio, pero en sí, el resto del caminar en el Evangelio, hermano, va a depender de nosotros, si nosotros vamos a estar a la derecha o vamos a estar a la izquierda, como dice su palabra, porque dice que en aquel gran día, dice que van a ser abiertos los libros y van a ser juzgadas, dice, la obra de cada persona. Si las obras son buenas, entonces dice que los va a decir a vestir, pasar el recazo de mi Señor y nos pasará la mano derecha. Pero dice que si nuestras obras son malas, dice que nos va a ser apartados, hacedores de maldad, dice, por cuanto nunca los conocí, todas las obras que han hecho, dice. Por esa es la razón, hermano, que nosotros debemos de estar más seguros hoy, de tener conciencia que lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, sea en Cristo Jesús verdaderamente. La iglesia, hermano, solo se detiene, dice su palabra, para de predicar nada más. Pero la iglesia de Dios tiene que seguir adelante. El cristiano tiene que seguir adelante verdaderamente, viendo el blanco que es Jesucristo. Sabiendo, hermano, que en tantas guerras, tantas dificultades que hay a nivel mundial, tanta hambre que hay, lugares de África, los niños se miran por televisión que los niños caen de pie, verdaderamente caminandito caen los niños del hambre. Hermano, esa solución, esa hambre, todo eso va a llegar a un día que va a ser mundialmente, cuando verdaderamente las crisis, todo lo que se haga en este mundo, hermano, va a llegar a un momento, a un caos. Dios quiera que la iglesia ya no esté en ese momento aquí,
en este mundo. Pero si la iglesia va a estar, la iglesia va a tener que estar bien fuerte para no decaer. La iglesia tiene que estar bien fuerte para no desmayar. Por esa es la razón, hermanos, que el cristiano tiene que estar en ayuno y en oración. Dice la palabra de Dios, Jesucristo les dijo a sus discípulos, este género no sale si no es con ayuno y oración. Asimismo, hermanos, este género en nosotros no va a salir si no es ayuno y oración. La fortaleza del cristiano es la fe, la fortaleza del cristiano es la oración, la fortaleza del cristiano, hermanos, es el convivir un cristiano con otro. Basta, hermanos, de hablarnos unos con otros, de tirarnos tantas cosas y tantas mentiras. Hermanos, debemos de saber que el único que ha venido a dividir el mundo, el único que ha venido a dividir una raza humana, se llama Satanás, el diablo. Dios lo reprenda en esta hora, hermano. Es el único que se encarga de que en las iglesias hayan tantos problemas, tantas dificultades, que en las iglesias hayan tantas enemistades. Verdaderamente, hermano, es el único que está interesado en que las personas se pierdan. El hecho de nosotros los humanos es verdaderamente, hermano, es de tener un plan. Así como muchos países grandes en el mundo están planeándose entre ellos mismos en la forma de que se están armando en guerras, se están armando con aviones, se están armando con bombas atómicas y tantas cosas más. El pueblo cristiano, hermano, nosotros debemos de armarnos también, y nosotros lo vamos a armar con fe, lo vamos a armar de mansedumbre, lo vamos a armar, hermano, de oración, de ayuno, que es la fortaleza del cristiano. Lo vamos a amarrar, hermano, y lo vamos a llenar de esa fertilidad que es comprar vino y leche, dice su palabra, sin dinero. Es la gracia de Dios en nuestra vida, que debemos de estar seguros que Dios quiere verdaderamente que nosotros podamos adelante. Y es un plan cristiano que debemos de hacer mundialmente. Debemos de ocupar estos enlaces verdaderamente, iglesias con iglesias, pueblos con pueblos, y decir, hermano, oramos a las 2, 3 de la mañana. En el país de ustedes son las 2 de la tarde, en el país de ustedes son las 10 de la mañana, en el país de ustedes son las 12 del día. Cuando nosotros logremos, hermano, una sola unión verdaderamente, un verdadero cristiano, un verdadero ayuno, verdaderamente, vamos a derrotar a Satanás, el diablo, mundialmente, porque eso es lo que Dios quiere, que nos unamos hoy más que nunca, con tantas dificultades, tantos terremotos, tantos huracanes, hermanos. Los polos se están derritiendo, dicen los científicos, y verdaderamente así es. Tantas catástrofes, el mundo está tomando otra dirección, el mundo, hermano, está tomando una transformación, como cuando una dama está encinta y comienza a cambiar su cuerpo. Así mismo lo que está pasando en el evangelio hoy en día, hermanos. Nosotros debemos de transformar el evangelio a nuestros propósitos, a nuestra verdad, al salvar nuestra vida espiritualmente. Y no es que el mundo cambie nuestra vida, hermano, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. El mundo está cambiando el cristianismo, el mundo está cambiando el evangélico, el mundo saca nuevos teléfonos, saca nuevas páginas, saca tantas contaminaciones. Y ahí estamos nosotros los humanos encima de esas cosas, y los cristianos no son exceptos, son uno de los primeros que están ahí. Y lo que sabemos decir nosotros los humanos es nada más, o nosotros mismos los mismos cristianos, que las tecnologías van pasando y que nosotros tenemos que actualizarlo. Les quiero recordarles, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, esta santa Biblia, hermano, esta palabra de Dios, pues debemos recordarles que esto no cambia. La palabra de Dios no cambia, hermano. La palabra de Dios es la misma, es el único libro universal que no ha cambiado nada. Entonces el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de todos los siglos, hermano. La palabra de Dios no cambia, el que cambia somos nosotros los humanos. Nosotros los humanos, nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, es lo que cambia. Nosotros somos los que decidimos si lo vamos a actualizar en las cosas que están actualizándose en el mundo, si nos convienen verdaderamente como cristianos, si nos van a ayudar verdaderamente en el evangelio como se debe. Debemos de aprender a usarlo verdaderamente como es. Debemos de aprender realmente que es bien la tecnología que venga. Es bueno que hayan vehículos, es bueno que hayan aviones, es bueno que hayan muchas cosas, porque los transportes son más fáciles. Es bueno también que hayan muchas cosas en tecnología, en granos, en comida, porque también de esa manera los pueblos y los países hoy en día subdesarrollados, es una manera mejor que hayan alimentos. Pero ya cuando hablamos de tecnología, de cosas de internet y cosas así, verdaderamente es un caos en la familia cristiana, es un caos en todos los cristianos, porque hay cosas que verdaderamente ahí que no edifican,
verdaderamente no edifican a nuestra vida humana, verdaderamente no edifican a nuestra vida espiritual, verdaderamente son cosas que no nos convienen como cristianos, sabiendo que la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esa es una de las partes que nosotros los humanos debemos desapartarlo de todo lo que contamina al hombre, de todo aquello que verdaderamente no ayuda a que nosotros tengamos una vida plena, que nosotros no tengamos una vida verdaderamente llena en lo que es la espiritualidad de nuestras vidas, que nosotros podamos comprender que lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, lo que Cristo vino a hacer, lo que dio a su Hijo unigénito, como dice su palabra, en la cruz del Calvario, eso es algo que Dios lo dio para nosotros. Es algo, hermanos, que nosotros debemos de sentirnos bien, debemos de sentirnos seguros, que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que verdaderamente mira a la humanidad, que es un Dios que verdaderamente nos oye a nosotros los humanos. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, debemos de ser plenamente hijos de Él como Él manda, que debemos de estar en el mundo, pero no constituirnos amigos del mundo, porque nos constituiríamos enemigos de Dios. Por esa razón, hermanos, no vuelvo a repetir, yo no digo que sean malas las páginas de internet. Hay muchas cosas, se miran, a nuestros hijos nos ayudan para los estudios, muchas cosas más, son cosas buenas. Pero debemos de saber en qué caminamos, debemos de saber a qué le vamos a dar like, debemos de saber que los que miran nuestros hijos, debemos de ver, hermanos, que verdaderamente lo que puede edificar a nuestra vida, sea la televisión, sea cualquier cosa, una revista, lo que nosotros vayamos a ver, hermanos, sea algo que edifique verdaderamente como cristianos que seamos. Esa es la razón, hermanos, de hacer este video, como les dije, es de ver que nosotros podamos ver, hermanos, más allá de lo que tenemos al frente. Que miremos, hermanos, nuestro futuro verdaderamente. Que miremos que el emplear el evangelio en nuestra vida es una razón grande para nuestro ser. Que debemos de saber, hermanos, que el venir al evangelio es la razón para nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, dice la palabra de Dios. Honrado a los padres, dice su palabra. Un mandamiento con promesa, dice que debemos de amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, dice su palabra también. Esa es la razón, hermanos, que Dios quiere que nosotros pues le demos la honra que se la merece. Es Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo Todopoderoso, su Espíritu Santo, el cual dice su palabra que es lo que nos ayuda a nosotros a vivir una vida en santidad. Es el que nos avisa que estamos en pecado, es aquel que nos toca nuestra alma y nos dice, mira, vas en mal camino. Ese es el Espíritu Santo, hermanos, ese es el que nos detiene en vez de muchas cosas malas, el que nos detiene a que venemos verdaderamente la verdad, que es Cristo Jesús de la gloria. Nosotros tenemos un abogado, y ese abogado, hermano, intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice su palabra. Y por esa razón, por ese cordero que ella fue inmolado, por ese cordero, hermano, que ella dio su vida en ese lugar, hermano, en la cruz del Calvario. Hermano, Cristo no va a volver a venir a la tierra a dar su vida. Cristo, hermano, no va a volver a venir como hombre que en esta tierra. Cristo va a venir a traer a su iglesia nuevamente. Y después de eso será el fin, dice su palabra, va a venir a juzgar a las naciones. Por esa razón, hermano, que ya Cristo ya no va a volver a venir, ya no va a haber expiación nuevamente. Nosotros debemos de estar seguros que nosotros lo vamos a salvar en esta primera redención, porque redención segunda ya no va a haber. Nosotros debemos de estar seguros, hermanos, que nosotros lo vamos a salvar ahorita. Y por esa razón, no echemos en balde, hermano, vacío, hermano, todo lo que nosotros hemos logrado en el evangelio. Ayudémonos unos a otros, oremos unos a otros, ayunemos, queramos las cosas de Dios. Alentémonos, hermanos, ya basta de pleito entre nosotros los cristianos. Unámonos verdaderamente como hijos de Dios. Orémosle a Dios en poder y gloria. Hagamos que ese Espíritu Santo llene nuestra vida espiritual. Hagamos que el poder, la misericordia de Dios venga a nuestra vida verdaderamente como Él manda, dice su palabra. Dios quiere, hermanos, que nosotros lleguemos a un concilio verdaderamente, que lo podamos reunir, como decían aquellos antepasados, que podamos reunirnos y podamos tener amor y podamos tener fe, podamos tener templanza en nuestra vida espiritual y que logremos lo que muchos tal vez no han logrado, porque ser hombre, hermano, tener valor en esta vida verdaderamente es entregar la vida a Cristo Jesús. Yo felicito a todo aquel que le ha entregado la vida a Dios, le ha entregado la vida a Cristo Jesús, porque eso es ser verdaderamente un valiente,
porque estamos despojándonos de todo el viejo hombre, estamos despojándolo de todas las maldades que puede ofrecer este mundo. ¿Qué ofrece este mundo? Licor, vagancia, cosas que verdaderamente no competen, no salvan, no sanan a ninguna persona. Aquí en mi país, hermano, pues aquí hay mucha gente que muere a diario, más personas en motorizados, tomados en licor verdaderamente, y más jóvenes, que es una gran tristeza. Aquí pues se han hecho planes de evangelizaciones en diferentes partes de los departamentos, pero verdaderamente la gente no quiere nada con Dios. La gente, hermano, pues lo que buscan más que todo son deleites, sus pecados, es buscar nada más las cosas que no les convienen. Imagino que a nivel mundial en los países así mismo debe de ser, pero nosotros los cristianos debemos de unirnos en una sola voz, en un solo sentir, y orar por grupos. En cada país los hermanos que estén, unirse a las iglesias y orar, hacer cultos, hacer campañas unidas con varias iglesias. Eso es lo que compete a nosotros, que los pueblos, los barrios miren que somos unidos, que no somos una iglesia dividida, que no es el pastor ni la pastora de tales lugares, sino que todos somos en un cuerpo Cristo Jesús de la gloria. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros sepamos comprendernos, que nosotros sepamos amar la gloria de Dios, que nosotros miremos, hermanos, que verdaderamente el pueblo de Dios está unido como Dios quiere. Yo felicito, como dije, ¿verdad?, a todos aquellos que verdaderamente leen like a este video, todos aquellos que verdaderamente han aceptado a Cristo, y aquellos que no han aceptado a Cristo, pues dice su palabra, hermanos, que nosotros debemos de acercarnos a Él. Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, mi esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré, dice su palabra. Eso quiere decir, hermano, que Cristo, Jehová Dios, está en nuestras vidas. Estamos en el hueco de su mano y de ahí nadie nos va a apartar. Luchemos por esta salvación, luchemos por esta palabra, luchemos porque nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y sea borrado del libro de la muerte. Luchemos por la salvación de Cristo en nuestra vida, que es algo importantísimo en nuestra familia. Démosle duro a la carne, dice la palabra de Dios, que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne es débil, de hecho, hermano. Pero juntos verdaderamente podemos lograrlo. Juntos verdaderamente podemos luchar. Juntos verdaderamente, hermanos, en esas oraciones, en esos ayunos que hagamos mundialmente, hermanos, hagámoslo. Aprendamos. El que no se ha acostumbrado a ayunar, que no se ha acostumbrado a orar, hágalo, esfuérzate. Aquí tenemos que esforzarnos todos para que pueda venir un redimiento, venga una llenura del Señor en nuestras vidas, y que Él sea moldeando nuestra vida espiritual para que nosotros podamos estar en mejores escalas espirituales. Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios te bendiga, hermano. En esta hora te felicito, seguí adelante, seguí luchando, seguí guardando tu fe, que nadie te haga cambiar tu manera de pensar o de vivir. Busquemos de Dios, que es lo más importante. Leamos su palabra, hagamos caso al Espíritu Santo en nuestra vida. Miremos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, apartemos de nuestra vida espiritual. Hagamos lo que Dios quiere, y lo que Dios manda en nuestra vida es que le adoremos, que le aceptemos, que busquemos su rostro a diario, que busquemos verdaderamente plena la voluntad de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Salí adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde.